En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy, 2 de julio, meditamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del 28 al 34. Llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por el camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos lleva a una escena incómoda, lo podríamos decir de esa manera. Jesús se acerca a una región pagana, una región impura, a un lugar de tinieblas. Y allí se encuentra con 2 hombres poseídos, aislados, rotos, viviendo entre los sepulcros. Personas que ya no eran vistas como personas, sino como amenaza, como escándalo, como basura social. Nadie quería pasar por allí, que el texto lo enfatiza muy bien. Nadie se atrevía a acercarse. Pero Jesús iba. Él no evita lo oscuro. Va directo a ese lugar donde habita el miedo, donde habita el rechazo, donde habita el descontrol. Y quizás eso es lo que hoy también quiere hacer contigo, conmigo. Quizás alguna herida no sanada, un pecado que te avergüenza, un recuerdo que aún te atormenta, una parte de tu historia que no te gusta mirar, o incluso, ¿por qué no decirlo de esa manera, verdad? Un monstruo interior que no sabes cómo enfrentar. A veces, como esos endemoniados, no sabemos cómo pedir ayuda, y entonces gritamos con el alma desgarrada: ¿qué tienes que ver conmigo, Hijo de Dios? Como si quisiéramos decir: déjame así, no te metas conmigo, déjame esto. Pero Jesús no se aleja, no te rechaza para nada. No tiene miedo a tu miseria, a tu pecado, a tu sombra, a tu oscuridad. No le asustan tus demonios. Y esa palabra, entonces, cuando Él habla, ¿no? Todo cambia. Solo una palabra suya. Vayan, y los demonios huyen. Lo que parecía imposible de sanar, Él lo va a transformar. Pero hay algo que duele en este pasaje, porque la gente del pueblo le pide que se vaya. ¿Y sabes por qué? Porque prefieren sus cerdos que a esos 2 hombres sanados. Prefieren su comodidad que dejarse incomodar por Jesús. Prefieren mantener sus estructuras antes que dejar que el reino los transforme. Yo te digo hoy, no lo eches, no le digas que se vaya. Dile con sencillez: Señor, entra a mi casa, entra a mi región, entra a mi oscuridad, entra a mi historia herida. No te vayas, quédate conmigo. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo.
Santoral del 2 de julio. Cada 2 de julio la Iglesia celebra principalmente a San Bernardino Rialino, junto a otros santos jesuitas, conocidos como apóstoles en las periferias. San Francisco de Jerónimo, el beato Julián Maunoir y el beato Antonio Baldinucci, nacido en Carpi, Modena, Italia, en 1530. Inició carreras destacadas en medicina y derecho, pero a los 35 años se unió a la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote y se dedicó a la enseñanza y al ministerio sacramental, especialmente la confesión. Falleció en Lecce el 2 de julio de 1616, invocando el nombre de María, y fue canonizado por Pío XII en 1947. Meditemos el Evangelio desde la tradición y magisterio de la Iglesia. En el numeral 1673 del Catecismo de la Iglesia Católica, que se relacionan directamente con el pasaje de Mateo 8, 28, 34, centrado en los demonios y el exorcismo. Dice así: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las influencias del maligno y sustraído a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él deriva a la Iglesia el poder y la tarea de exorcizar. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o a liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas. Jesús ejercita autoridad sobre los demonios, encarnada en su capacidad para expulsarlos. En el numeral 395, el exorcismo tiene como objeto expulsar a los demonios o liberar de la influencia demoníaca, mediante la autoridad que Jesús ha dado a su Iglesia. Esta acción del demonio es permitida por la divina providencia, que guía la historia del hombre y del mundo. Esa autoridad y misión se transmiten a la Iglesia, que emplea el exorcismo como sacramental para liberación. En el numeral 409 nos dice que la dramática condición del mundo, que yace todo él bajo el poder del maligno, hace que la vida del hombre sea una lucha. El hombre debe combatir sin descanso para poder mantenerse unido al bien, con la ayuda de la gracia de Dios. Se reconoce la realidad de la influencia demoníaca que sigue presente en el mundo, y la vida cristiana se entiende como un combate espiritual continuo. Esto señala la poderosa autoridad de Cristo. Los demonios intentan desacreditarle, pero Él les doblega y triunfa, tal como en Mateo exigen confesión, y luego son condenados al hato de cerdos. Magisterio de la Iglesia. San Juan Crisóstomo señala respecto de este Evangelio que, y si alguno pregunta, ¿por qué Cristo hizo lo que le pedían los demonios al permitirles entrar en la manada de cerdos? Respondería yo que no lo hizo por favorecerlos, sino como una múltiple providencia. En primer lugar,
para enseñar a quienes hubieran sido así liberados de semejantes malignos tiranos, cuán grave ruina causan estos enemigos. En segundo lugar, para que todos aprendieran que los demonios no pueden ni aún entrar en los cerdos sin el permiso de Cristo. En tercer lugar, que si los demonios quedaban en aquellos hombres, habían de llevar a cabo cosas más terribles que en los cerdos, de no ser liberados de su desgracia por medio de aquella gran providencia de Dios. Porque nadie hay que no sepa con toda claridad que los demonios aborrecen al hombre más que a los brutos animales. De manera que quienes no perdonaron a los cerdos, sino que al punto los despeñaron, mucho más habría hecho con los hombres, si no los hubiera enfrenado. En esa misma poderosa tiranía que ejercían, el cuidado de Dios para que no perpetraran cosas más dañinas aún. Queda por aquí manifiesto que la providencia de Dios se extiende a todos, y si no se extiende del mismo modo a todos, también esto es un género de excelente providencia, pues se acomoda a como ha de ser útil para cada uno. Y San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, señala que el alma debe aprender a combatir al enemigo en sus pensamientos. Es propio de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, dar una verdadera alegría y gozo espiritual, alejando toda tristeza y turbación suscitada por el enemigo. Por el contrario, es propio de este último luchar contra esta alegría y consolación espiritual, proponiendo aparentes razones, sutilezas y continuados sofismas. Tan solo Dios nuestro Señor da al alma la consolación sin causa precedente. En efecto, es propio del Creador entrar, salir, producir mociones en el alma, atrayéndola toda entera al amor de su divina majestad. Digo sin causa, es decir, sin ningún sentimiento anterior ni conocido de un objeto, gracias al cual vendría esta consolación. Es propio del ángel malo que se transforma en ángel de luz. Ir primeramente en el mismo sentido del alma fiel y para después llevarla hacia el suyo. Es decir, que propone pensamientos buenos y santos, de acuerdo con el alma justa, y seguidamente, poco a poco, intenta llevarla hacia sus fines, arrastrando al alma a sus secretos engaños e intenciones perversas. Debemos estar muy atentos al curso que siguen nuestros pensamientos. Si el principio, a la mitad y al final son enteramente buenos, orientados hacia el bien, es signo que son del buen ángel. Pero si el curso que siguen nuestros pensamientos nos lleva finalmente a alguna cosa mala, o que nos distrae, o menos buena de lo que el alma tenía en proyecto al comenzar, o que lo disminuye, inquieta o turba al alma quitándole la paz, la tranquilidad y el descanso que tenía previamente, esto es un signo claro que viene del mal espíritu, enemigo de nuestro progreso y de nuestra salvación eterna. A los que andan de bien en mejor, el buen ángel les toca el alma de manera dulce, ligera y suave, tal como una gota de agua que entra en una esponja. El maligno la toca de manera punzante, con ruido y agitación. Ahora bien,
en el Concilio Vaticano II, en la encíclica denominada Gaudium et Spes, habla de la dignidad y del pecado del hombre, señalando: creado por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último, y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de domeñar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. Meditemos el Evangelio con las lecturas del Libro de Cielo. Volumen 1. Y Jesús me decía: pues bien, quiero purificar tu alma de toda mínima imperfección que pueda ser un obstáculo en ti para mi amor. Quiero probar tu fidelidad hacia mí para poder hacerte totalmente mía. Quiero constatar si todo lo que me has dicho es verdad. Por eso quiero ponerte a la prueba en una durísima batalla. Pero tú en esto no tienes nada que temer, pues yo seré tu brazo y tu fuerza y no sufrirás nada de tenebroso, ya que yo mismo combatiré junto contigo y por ti. Así pues, la batalla está lista. Los enemigos, en tenebroso escondrijo, traman el más duro combate. Yo les daré la libertad de atacarte, de atormentarte y de tentarte en todos los modos, para que cuando, mediante las armas de tus virtudes, con las cuales te batirás contra los vicios opuestos por ellos, te hayas liberado. Queden así humillados para siempre, y tú entonces te encuentres en posesión de mayores virtudes. Tu alma regresará como un rey, el cual, después de haber vencido la batalla, gloriosamente regresa a su reino, ornado de coronas, de medallas y méritos, trayendo consigo inmensas riquezas. Así tu alma, embellecida y enriquecida por nuevos méritos, obtendrá de mí no solamente nuevos dones, sino que yo mismo me donaré a ella. Ánimo entonces, que después de la victoria alcanzada en la batalla sostenida con los demonios,
Inmediatamente después, formaré en ti mi morada estable y perenne, y estaremos así siempre juntos. Volumen 29, de agosto 19 de 1931. Dice Jesús a Luisita: hija mía, fea es la naturaleza humana que vive sin mi voluntad, porque ella fue creada por el ente divino para vivir unida con el fiat divino. Así que convivir sin él se da un desordenamiento en la naturaleza humana. En esta viene desordenado el orden, la fuerza, el amor, la luz, la santidad, la misma razón. Todas estas bellas dotes están en la criatura, porque fueron puestas por Dios como dentro de un sagrario, pero están fuera de su lugar, todos en desorden. Y como están fuera de su lugar, una está contra otra. Las pasiones combaten a la santidad, la debilidad combate a la fuerza, el amor humano combate al divino, la criatura al creador y así de lo demás. La naturaleza humana sin la divina voluntad se transforma en fea, se trastorna y en su desorden mueve guerra a su creador. Volumen 3, febrero 5, 1900. Hija mía, a veces el alma siente una lucha en alguna virtud, y el alma esforzándose supera aquel combate. Entonces la virtud queda más resplandeciente y más radicada en el alma. Pero el alma debe estar atenta para evitar que ella misma no suministre la cuerda para hacerse atar por la desconfianza. Y esto lo hará al restringirse siempre, sin salir jamás, en el círculo de la verdad, que es el conocimiento de la propia nada. Volumen 15, 5 de julio de 1923. Pero ¿sabes tú cuál es mi reino? Mi reino son mis dolores, mi sangre, mis virtudes. Este es el verdadero reino, que no fuera de mí, sino dentro de mí poseo. Lo que se posee por afuera no es verdadero reino ni seguro dominio, porque lo que no está dentro del hombre le puede ser quitado, usurpado y será obligado a dejarlo. En cambio, lo que está dentro nadie se lo podrá quitar. El dominio será eterno dentro de él. Las características de mi reino son mis llagas, las espinas, la cruz, donde no hago como los demás reyes que hacen vivir a sus pueblos fuera de ellos, en la inseguridad y tal vez en ayunas. Yo no. Yo llamo a mis pueblos a habitar en las estancias de mis llagas, fortificados y defendidos por mis dolores, quitada su sed por mi sangre, alimentados por mi carne. Y solo esto es el verdadero reinar. Todos los demás reinos son reinos de esclavitud, de peligros y de muerte. En mi reino está la verdadera vida. Este es mi reino, no sujeto a perecer. Nadie me lo puede quitar ni tocar. Es más, mi reino es eterno y divino, semejante al de mi dulce Jesús. Mis dolores y penas me lo certifican y me vuelven el reino más fortificado y aguerrido, tanto que ninguno podrá hacerme guerra en vista de mi gran fortaleza. Este es reino de paz,
que deberían ambicionar todos mis hijos. Confrontación. Tengo conciencia de los sofismas del demonio que San Ignacio describe. Detecto en mi vida razonamientos que me hacen justificar el pecado o la mediocridad espiritual. Permito que Jesús reine dentro de mí, en lo profundo de mi alma, como enseña el volumen 15 del Libro del Cielo, o solo lo tengo como un rey externo, lejano. Me escondo espiritualmente en las llagas de Jesús como morada de protección y fuerza. O busco refugios humanos que me dejan expuesto a nuevas heridas. Estoy cultivando verdaderamente la vigilancia interior, el conocimiento de mí mismo y el examen de mis pensamientos, como recomienda San Ignacio. ¿O vivo superficialmente? ¿Estoy habitando en la voluntad de Dios? ¿O hay áreas de mi vida donde me rijo por mi voluntad humana desordenada? ¿Estoy dispuesto a dejarme purificar como Luisa, incluso a través de pruebas, para que Jesús pueda formar en mí su morada permanente? ¿Qué espacio tiene la oración en mi vida como acto de combate espiritual y como ancla en la divina voluntad? Propósitos. Hoy y cada día renovaré mi entrega total a Jesús como único Rey y Señor de mi vida, rechazando con firmeza todo miedo, confusión o pensamiento que no venga de su voluntad. Me recordaré que en su divina voluntad el enemigo no tiene poder. Seré vigilante con los pensamientos que acepto en mi mente, esforzándome por discernir si proceden de Dios o son engaños del enemigo. Rechazaré todo juicio, temor o desánimo que no esté en sintonía con la paz y luz de la divina voluntad. Me propondré cada día, especialmente en momentos de lucha, esconderme espiritualmente en las santas llagas de Jesús, como Luisa. Haré de sus dolores mi escudo y fuerza, viviendo cada momento en unión con su pasión y en reparación por los males del mundo. Ahora oremos a nuestro Señor Jesús con esta oración. Tú, con tu voz de autoridad, venciste a los demonios demostrando el poder del reino que ya se ha instaurado. Te damos gracias por recordarnos que la lucha espiritual es real y que nuestra libertad, orante y comprometida, puede acogerte o cerrarte la puerta. Haz que, como Luisa, vivamos en tu divina voluntad, dominando en el alma el mundo, la carne y el demonio. Que nuestros actos, incluso en la prueba, sean dignos de reyes en tu reino. Haz resplandecer en nosotros los signos de tu reino liberador y que todo el cielo responda junto con nosotros. Venga a nosotros tu reino. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Fiat.